Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres. Aquí estamos completamente en vivo y quienes nos siguen por medio de Facebook, ahí me pueden buscar y ubicar como Oscar Durán Torres. Le da a compartir porque creo que es importante que usted las buenas cosas las comparta. La palabra de Dios hay que hacerla correr. Tiene que correr la palabra de Dios. La gente tiene que estar enterada de lo que Dios en su vida quiere y puede hacer. Amén. La gente tiene que estar apercibida. La gente tiene que conocer a Jesús. Amén. Hay muchos que conocen a Jesús de oídas. Dijo Job: te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. La gente tiene que empezar una muy buena relación con Dios, aprender a relacionarse con Dios, tener una muy buena relación con Él. No ese Dios lejano y ese viejito de pelo blanco, largo, con el ceño fruncido, enojón, mal encarado, ¿verdad? Que ese era el Dios que nos presentaban antes. Ese fue el Dios que a mí me presentaron. Ese fue el Dios que yo conocí hace muchos años atrás, cuando era niño. Yo veía una imagen de un Dios y yo decía: uy, qué miedo me da ese señor. Me asusta. Me daba miedo ver la imagen de ese señor sentado y así viendo como muy raro, ¿verdad? Como un Dios regañón. Y eso más bien provocaba una reacción en uno, no de acceso, sino de alejarse. Dice: no, que me voy a estar acercando yo y que voy a estar yo pidiéndole a ese Dios, un Dios regañón. Presentemos a Dios como lo que Él es: Dios de amor, amén, Dios de bondad, de misericordia, el Dios que perdona, el Dios que salva, que rescata, el Dios que también corrige, hermano, el Dios que exhorta. Y si tiene que en algún momento corregirnos como un padre corrige a su hijo, pues también, hermano, de esa forma. Amén. Bien. Permítame, por favor, compartir la palabra y acompáñeme a Hechos capítulo 4. Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Ahí vamos a estar desarrollando esta enseñanza. Hechos capítulo 4. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que ellos enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿De qué les estoy hablando? Bueno, de que Pedro y Juan, recuerda lo que dice el capítulo 3, que Pedro y Juan habían orado por un hombre que era cojo de nacimiento. Y esto obviamente incomodó a los religiosos, era incómodo, era molesto para los religiosos de aquella época. Y nos enseña la palabra que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, es que nadie puede hablar, hermano, sin la autoridad que le dé Dios. Pedro, antes de la llenura, de ser lleno del Espíritu Santo, era un hombre cobarde, un hombre que salió huyendo, un hombre que negó a Jesús. Ve cómo todo cambia cuando una persona es visitada por el Espíritu de Dios. Cómo una persona habla con autoridad, cómo una persona habla con seguridad, cómo una persona no titubea y sabe lo que está hablando, y con la certeza y la seguridad que lo que está diciendo
eso se va a cumplir conforme a la palabra dada por Dios. Como los grandes profetas y los grandes hombres de Dios tiempo atrás, cuando el profeta, pongo un ejemplo, cuando el profeta Eliseo le dice a aquella mujer: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo, la convicción de este hombre. ¿Quién más que el Espíritu de Dios le da esa seguridad a un hombre? Y en este tiempo, ¿quién más que el Espíritu Santo nos da la seguridad a cada uno de nosotros a la hora de ministrar la palabra, de orar por alguien y de declarar una palabra sobre esa vida de sanidad, teniendo la certeza y la seguridad que será así como se ha dicho, conforme a la palabra de Dios? Esa seguridad viene desde el trono de Dios. Por eso cuando un pastor hable con seguridad, con confianza, con la convicción, con la certeza que esa palabra que está saliendo de su boca no es palabra de hombre, sino palabra revelada por el Espíritu de Dios para profetizar y para declarar sobre alguien algo que en su vida va a acontecer. ¿Cuándo? En el kairos de Dios, en el tiempo establecido por Dios. Por eso yo vengo diciendo que para tu vida vienen mejores épocas y mejores tiempos, pero a que todo esto usted tiene que esforzarse, ser una mujer valiente, tiene que poner de su parte, por favor. Si usted quiere ver gloria de Dios en su vida, si usted quiere ver grandes resultados en su vida, usted tiene que orar, tiene que buscar la presencia, tiene que congregarse, tiene que escudriñar la palabra, tiene que esforzarse y ser valiente para que Simón Pedro viera el resultado en su barca. Que tuvo que hacer: remar mar adentro y echar las redes. Eso tuvo que haber hecho Simón Pedro. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. En el esfuerzo y la valentía y la determinación de un hombre viene la respuesta de Dios. Amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, se nos está cuestionando, se nos está interrogando que el por qué nosotros hicimos esto. Ese era el pleito, hermanos. Ese era el pleito que tenían con Pedro y con Juan. Se reunieron todos los religiosos, los que nunca habían hecho nada por este hombre que llevaba ya más de 40 años de estar enfermo. Y cuando alguien, un siervo de Dios, viene a levantar una obra, entonces eso le incomoda a los demás que no están en nada, que están en un letargo espiritual, que están dormitando, que están en la zona de confort, que no están en nada. Y viene Dios y levanta a dos hombres y los usa para llevarlos a un lugar donde un hombre enfermo por más de 40 años recibe un milagro. Entonces empiezan a interrogar a Pedro y a Juan. Le dicen estos hombres que por qué habían hecho eso, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por él. Por él. No por Mahoma, no. No por Buda, no por Confucio, no. Por él, ¿por quién? Por Jesucristo. No es Mahoma, no es Buda, no es Confucio, no es ningún dios pagano ahí, no. Por él. Todo es por él y para él. Ni siquiera Pedro está robando ahí gloria. No, yo fui aquí el carga, yo soy el que tengo el don de sanidad. Y yo vine y puse las manos y declaré una palabra. Como muchos que se quieren robar la gloria. Y muchos quieren hacer un show, ¿verdad? Muchos quieren robarle la gloria a Dios. Que sea un instrumento de Dios. Bueno, gloria a Dios por eso. Que Dios la use en milagros. Pues bendito sea el Señor. Pero la gloria es para Dios. La gloria para Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio
en todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre que estaba enfermo, que tenía más de 40 años de estar postrado, por él está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que nadie se lo baile a usted, que nadie lo confunda. No, que venga nadie con filosofía huecas ahí, que no venga nadie, que toda mentira, yo no sé si usted lo han confundido. Yo no sé si hay alguna persona que está confundida. Por eso te mencioné a varios. Te mencioné a Mahoma, Buda, Confucio. No. No es Mahoma, no es Buda, no es Confucio, es Jesús, hermano. Es Jesús. Que no venga nadie a quererlo enredar a usted, a lavarle los pensamientos y a meterle un chip y una filosofía extraña, con filosofías huecas, sin sentido. No, es por él, hermano. Todo por él, todo apunta a él. La Biblia en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en él. ¿En quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Diga Jesús. Diga Jesús. Diga en Jesús. Aunque muchos lo desechen, yo no. Dice Pedro: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia. ¿En qué condición? Sano. Sano, hermano. Yo vengo a hablarle de Jesús, de aquel que en esta noche te puede y te quiere sanar. No importa los años. Este hombre llevaba más de 40 años de estar en esa condición, cojo de nacimiento, un hombre que por muchos años había sufrido. Se levantan contra Pedro y contra Juan, cuestionando y que porque estos tipos, que se creen estos hombres, como siempre, hermano, la envidia que sale a la luz, la envidia, gente envidiosa, gente que no soporta de que Dios lo esté usando, o de que Dios la esté usando, que Dios esté usando su ministerio, o que se haya activado un don y un ministerio en usted, y que usted esté fluyendo y que Dios le esté usando en palabra profética, en sanidad. Esto pasa, hermano, esto sucede. Y entonces Pedro le dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Sí, los que no valoraron a Jesús, ustedes desecharon a Jesús, poco les importó lo que él les predicaba. Sí, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo una persona, hermanos, con esa revelación y con ese conocimiento que da el Espíritu Santo, puede hablar de esa forma. Solo una persona llena del Espíritu Santo. Por eso, qué importante, hermanos, es la llenura del Espíritu de Dios. Qué importante es ser llenos del Espíritu de Dios. Qué importante es caminar en el Espíritu. No caminar en la carne, caminar en el Espíritu. Nosotros no caminamos por vista, tú y yo caminamos por fe, movernos en el Espíritu. Aunque estemos en este cuerpo, hermanos, aunque estemos en esta tierra y aunque estemos en este mundo, nosotros debemos de aspirar a caminar como, Pastor Oscar, ser más espirituales y menos carnales, pensar más como gente de reino y no como un mundano. ¿Cómo piensa la gente del mundo? ¿Cómo piensa la gente del mundo? ¡Ay, que está feo, todo esto está mal! ¡Ay! Así oigo gente hablando, todo esto está mal, está feo en la calle. Yo he escuchado taxistas hablar de esa forma. Yo he escuchado muchachos de Uber hablar de esa forma. Está feo hoy. Mucha gente, una pura queja terrible. Así no habla un hombre de Dios. Así no habla una mujer de Dios.
Una mujer de Dios, un hombre de Dios, sale con la convicción de que le va a ir bien. Es que se les olvida lo que dice Isaías capítulo 3, verso 10. Y se lo voy a recordar. ¿Qué dice, pastor? Pues que te va a ir bien. ¿A quién? Al justo, no al quejoso, no al que critica, no al envidioso, no, al justo. El que sale en la mañana con la convicción de que le va a ir bien, que va a abrir el negocio y que va a vender. Pero no se me vendió ni un almuerzo, qué pereza, mejor cierro el negocio. Si usted va con esa mentalidad, mejor apague, vámonos, no hay nada que hacer. Pero si usted sale en la mañana con la convicción de que te va a ir bien, que usted va a vender todos los helados, que va a vender todo el pan, que va a vender todos los zapatos, que van a llegar clientas, que va a hacer un contrato, si usted sale con esa convicción, pues te va a ir bien. Usted tiene que tener una mentalidad de reino, una mentalidad de mujer de reino, de hombre de reino. Pensar en grande porque Dios es grande. Usted tiene que pensar en grande. Usted tiene que creérsela y por sobre todo creerle a Dios. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, por eso te digo, una persona no puede hablar, hermano, con tanta seguridad si no está el Espíritu de Dios en él. Si el Espíritu de Dios no está en una persona, un hombre, una mujer no puede hablar de esa forma que habló Pedro, con esa seguridad, con esa confianza, ser una persona ecuánime, tener una seguridad, la dicción de esa persona, la forma de ver, la forma de dirigirse, la forma de expresarse, el verbo de esa persona, la seguridad con la que habla esa persona, la convicción que tiene esa persona, que es firme en su decisión, que cuando dice no, es no. Por más tentadora que esté la fruta, ¿verdad? Como Eva, es no. Cuando dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Cuando tiene claridad en lo que quiere en la vida, hermano. Pero hay mucha gente confundida. Y entonces Pedro le habla a todos estos gobernadores, ancianos de Israel, y les dice: la piedra que ustedes reprobaron, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno o en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban. Es que ¿quién podía dar ese verbo, hermano, y esa forma de hablar? Solo el Espíritu de Dios. Mira, hay gente que no tiene estudio. Hay gente que nunca fue a un colegio. Hay gente que no fue a la escuela. Hay gente que menos fue a una universidad. Pero tiene una sabiduría. Pero un nivel de sabiduría. Y usted se sienta a escuchar a esa persona con la sabiduría con la que habla. Y entonces ellos estaban impresionados de la forma en que estaba hablando Pedro. ¿Por qué? Si era un hombre sin letras, así dice la palabra, era un hombre sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ve qué hermoso esto? Usted nota cuando una persona está con Jesús. Usted nota cuando una persona ora. Usted se da cuenta cuando un hombre es de Dios y cuando alguien simplemente está repitiendo ahí, repitiendo y repitiendo y repitiendo, hermano. Usted nota cuando un pastor se prepara. Usted nota cuando un hombre busca presencia de Dios. Usted nota cuando alguien habla con la autoridad de Dios y simplemente no habla por hablar, hermano. Es que esto es muy delicado. Esto es delicadísimo, hermano. Muy, muy delicado. Estar en los caminos de Dios y estar en un micrófono es muy delicado. O levanta a una persona o la tira al suelo, hermano. Ser líder de una congregación es muy delicado, hermano. O levanta la congregación, o encamina la congregación, o todo el mundo se te va. O ven en ti a un hombre de Dios, a un hombre que domina varios terrenos dentro del mundo espiritual, a un hombre que sabe lo que es la guerra espiritual,
y que se mete con todo lo que es guerra espiritual, a un hombre que tiene palabra profética, a un hombre que es maestro, que tiene el don de ciencia, a un hombre que tiene el don de palabra, a un hombre que enseña, que exhorta. O sea, usted tiene que ir probando y viendo a ver las fortalezas en ese pastor, en ese líder. ¿De acuerdo, hermano? Hay muchos que le huyen a la liberación. Hay muchos que no les gusta el tema de la liberación. Un tema de demonios y esto y que el otro y que lo... Hay gente que no soporta. Hay líderes que no les gusta ese tema porque les da miedo. Porque no les gusta meterse en ese terreno. Porque no están preparados. Y tienen la capacidad. Y Dios los puede capacitar para entrar en esos terrenos, pero no lo hacen. A muchos les da miedo profetizar. Ay, es que si digo algo y no sale. Y a muchos les da miedo orar por los enfermos. Y si oro por un enfermo y no se sana. Ve, hermano. Entonces, Pedro, ¿cómo se alcanza esto, pastor? Sí, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Así de simple, hermano. Pero si yo tengo comunión con mi teléfono metido en TikTok, ¿cuándo? Si yo vivo en comunión con mi teléfono en mis redes sociales viendo tonteras, ¿cuándo? Si mi comunión es con el mundo y no tengo comunión o intimidad con el Espíritu de Dios, ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo voy a poder hablar como habló Pedro? Con esa determinación, con esa seguridad con la que habló Pedro, hermano. ¿Usted quiere llegar a ese nivel? Métase en serio con el Espíritu de Dios. Pero métase por derecho con el Espíritu de Dios. Métase en serio con el Espíritu de Dios. Escudriña la palabra. Métase en la palabra. No ponga una excusa barata de decir, ay, es que yo no sé leer la Biblia. Empiece por los salmos. Vaya a los proverbios. Lea los evangelios. Los hechos de los apóstoles. Y ahí el Espíritu de Dios te va a ir revelando y te va a ir guiando y te va a ir dando palabra cuando usted se da cuenta, wow, todo lo que he aprendido gracias al Espíritu de Dios y porque yo dispuse mi corazón. Pero si usted tiene su Biblia ahí, simplemente llena de papeles y abierta en el Salmo 91 para que no vengan los demonios, no, hermano. A la palabra hay que darle vida. Usted tiene que accionar la palabra. No es simplemente tener la mejor versión de la Biblia. Hay gente que tiene 5 versiones de la Biblia pero no la lee. ¿De qué le sirve a usted tener un Nuevo Testamento si no lo lee? ¿De qué le sirve tener usted una Biblia con letra gigante si no la lee? Y hay gente que con la excusa que dice es que no veo bien, pues consígase una Biblia con letra gigante. Y si no, pues hasta una lupa y empieza a leer. O bájela en su teléfono audible. Ahora hay muchas formas, usted la puede bajar a su teléfono y si no puede leer porque le cuesta, entonces escucha. ¿De acuerdo? Escucha, hay versiones de la Biblia que usted las puede bajar en su teléfono y usted puede escuchar. En lugar de estar escuchando música cortavenas y en lugar de estar escuchando pleitos y viendo novelas o escuchando cosas que no te edifican y en lugar de estar metido en otras cosas, metámonos de lleno con Dios. Aunque te llamen religiosa, aunque te llamen religioso, no importa. Métase con Dios, porque a usted le interesa conocer más de Él. Yo sé que hay gente que está escuchando que tiene conocimiento en muchas cosas. Usted tiene un conocimiento bárbaro en mecánica. Excelente mecánico, sabe electromecánica, sabe de enderezado y pintura, sabe la tonalidad, el tono para llegarle al color de ese cabello, sabe de todo, de belleza, de maquillaje, de perfumería, sabe carpintería. Hay gente buenísima, gente en redes sociales buenísima, gente que sabe hacer app, de todo, hermano, gente que sabe internet. Bueno, así como podemos saber y conocer mucho de algunas cosas, bueno, preocupémonos de conocer más de Dios. Ocúpese y preocúpese de conocer más de Dios. Y se va a dar cuenta que te va a ir bien en la vida. Te va a ir bien en tu negocio. Te va a ir bien en las ventas. Te va a ir bien en el matrimonio. Te va a ir bien en el noviazgo. Te va a ir bien con los hijos. Te va a ir bien en todo. Dígale al justo que le va a ir bien y que comerá del fruto de sus manos. Te va a ir bien en la venta del pan. Te va a ir bien en la venta de carros. Te va a ir bien como chef. Te va a ir bien como papá, como mamá, como hija, como estudiante,
como profesional, te va a ir bien. Si usted quiere que le vaya bien, métase con Dios. Y ellos reconocían que habían estado con Jesús. Y el que está con Jesús se reconoce. Usted reconoce. Usted reconoce cuando un hombre es de Dios y cuando es un... Usted reconoce cuando verdaderamente ese hombre es un hombre de Dios. Aún con sus defectos, pero es un hombre de Dios. Usted reconoce cuando esa mujer es una mujer de verdad, que es una mujer de Dios, o es pura lámpara, como decían los abuelos, ¿verdad? No, esto es pura lámpara, no, a mí no me la hace, no me meten 10 con huecos. Esto sí solo es pura apariencia, es puro maquillaje nada más. Usted reconoce cuando ese hombre es un hombre de Dios, cuando esa mujer es una mujer de Dios, y cuando es pura apariencia nada más, puro cascarón. Ellos le reconocían. No hay nada más hermoso, hermano, que la gente reconozca que uno es un hombre de Dios y que no es un charlatán, que no es una payasa, un payaso, que no es una persona de doble ánimo, que no es una persona que solo de apariencia, que no vive lo que predica, porque es muy fácil predicar muy lindo, pero no vivir lo que uno predica, hermano. Uno tiene que ser genuino, tanto en un micrófono, tanto en un púlpito, tanto en una emisora, como en persona. Usted tiene que ser igual en cualquier terreno, hermano. Relacionarse con el que tiene billete como el que no tiene billete. Porque hay muchos acomodados, hay muchos que le sonríen y abrazan y le golpean la espalda según su condición económica. Usted tiene que ser genuino, tenga o no tenga, tiene que rozarse y relacionarse con cualquier persona con el que no tiene absolutamente nada y vive en una casa humilde y sencilla como el que vive en una mansión. Ahí se reconoce cuando un hombre ha estado con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con los más humildes, mi hermano, con los pobres, con los necesitados, pero también se metía en la casa de los ricos. Que muchos lo criticaban, sí. ¿Pero por qué se metió en la casa de los ricos? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Se metió a la casa de Zaqueo. Ay, vea. Se metió a la casa de un pecador, de un rico. ¿Para qué? Si este hombre Zaqueo también, por él vino Jesús a salvarlo. Entonces usted reconoce cuando un hombre es de verdad y cuando es un charlatán, mi hermano. Cuando es una persona que vive apariencia nada más. Y dice la palabra, y les reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían. Era un hombre, o eran hombres que no tenían letras, son hombres sin letras y de vulgo, y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuándo se reconoce que un hombre ha estado con Jesús? ¿Cuándo reconozco yo que una mujer ha estado con Jesús? ¿Cuándo reconoce usted cuando un hombre es de verdad? Cuando un pastor es de verdad. Cuando una pastora es de verdad. Cuando una persona es de verdad. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. No hay nada más hermoso que le reconozcan eso a uno, hermano, que es un hombre de Dios. Aquella mujer, no, esa no es que se anda ahí ofreciendo, no, es una mujer de Dios. Es una mujer que se guarda, no se anda exhibiendo en las redes sociales, no está subiendo fotos en Instagram, en esta posición o en la otra posición, o con poca ropa, o con la pierna cruzada. No es una mujer que se anda exhibiendo, no es una mujer con palabras ahí, no es un hombre. No es un hombre, no, es un hombre de Dios. Que reconozcan que no es una mujer sobrada, que no es un hombre sobrado, que no es una mujer interesada, que no es un hombre interesado. Que le reconozcan que no es una persona materialista, que es una persona de verdad, que se guarda, que cierra puertas al pecado, que no anda ahí coqueteando en las redes sociales y hablando con cuánto hombre o hablando con cuánta mujer.
o endulzándole, hablándole bonito al oído, si no es un hombre de Dios. Porque desgraciadamente en la viña del Señor hay de todo, hermano. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y no el hecho de que un hombre diga ser de Dios, es de Dios. No el hecho de que un hombre diga que es pastor, no el hecho de que diga una mujer que es una siervita en la iglesia, no el hecho de que diga una persona que me congrego, hermano, porque hasta el mismo diablo se mete en la iglesia. No el hecho de que usted vea a una persona congregándose. No, ni siquiera por ser pastor, hermano. Ni siquiera por eso. Es que no es un título, hermano. No es un título el que me hace a mí. Porque puede haber un título de pastor, pero es un pastor frío, calculador. Un pastor que no tiene amor, no tiene pasión por las almas, que no tiene interés por ninguna persona. No es un pastor que busca hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Una persona acomodada, una persona que lo único que le interesa es el dinero o hacer dinero nada más. Y poco me importa o no me importa nada un alma. Y ni siquiera mis ovejas. Y entonces Pedro, habían reconocido en él que era un hombre de Dios, que era un hombre que había estado con Jesús. Ve qué hermoso esto. Un hombre que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es que no había argumento, hermano. No había argumento, no había nada, nada, ningún argumento que tuviera valor. Nada, no podían cuestionar. Es incuestionable, o sea, un milagro que haga Dios, lo que Dios hace, hermano, nadie lo puede cuestionar. Vendrán muchos, pero no van a poder cuestionar un milagro, hermano. La gente del mundo no puede poner en tela de duda lo que Dios hizo en tu vida. Vendrán muchos y a decir, vamos a ver cuánto le dura ese. Vendrán muchos a querer cuestionar lo que Dios hizo en su vida. Después de ser usted un borracho, después de ser usted una prostituta, después de ser usted un marihuano, después de ser usted un violador, un narcotraficante. Porque hay muchos jueces, ¿sabía eso? Que hay muchos jueces. Gente que va a cuestionar quién es usted ahora en Cristo. Mirá, la brujilla aquella y ahora es una siervita. Y sí, fue una bruja y anduvo detrás del diablo y era una hija del diablo, pero ahora nació de nuevo, se convirtió. La borrachilla, mira, la mujer aquella que andaba un montón de hombres, que metía hombres a la casa. Sí, quizá era una mujer como la mujer samaritana. 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Quizás muchas como la mujer samaritana. Pero vino Cristo, tuvo un encuentro personal con ella. La levantó, la rescató, la lavó con su sangre preciosa y le dio nombre. Como para que alguien venga y empiece a cuestionar. De estos hay muchos. De estos aparecen muchos. Y resulta, mi hermano, que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Nada. Es que no hay nada que decir, hermano. No hay nada. Un hombre que tenía más de 40 años de estar enfermo, y que vienen 2 hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, después del Pentecostés, después de estar en el aposento alto, fueron tocados, ministrados por el Espíritu de Dios. Hermano, la gente no puede cuestionar el Espíritu Santo. Y hay de aquel que se burla. Hay de aquel que se burla de la acción del Espíritu Santo, hermano. Hay de aquel que cuestiona la palabra de Dios. Hay de aquel que quiera tocar a un ungido de Dios. Le va como un quebrado. En algún momento van a reconocer quién es usted en Dios y lo que Dios hace por medio de usted, mi hermano. Pedro dice, por él este hombre está en nuestra presencia sano. Qué importante es esto. Pedro dándole gloria a Jesús, dándole gloria a Dios por él, honrando a Jesús, reconociendo que fue por Jesús. Cuando Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero esto es lo que tengo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué importante es esto, reconocer, hermano, todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Dios. Los dones, la palabra,
El ser pastor, el ser instrumento, el ser evangelista, el ser una servidora, un servidor, se lo debo a Dios. Lo que tú tienes, cuando Dios te ha usado para orar por alguien, no es por méritos propios, se lo debemos a Dios. Pedro dijo: por él, este hombre fue sano. Yo nada más soy un mensajero de las buenas noticias. Y yo estoy a este micrófono como un mensajero de buenas noticias para decirte que no importa lo que la gente diga, no importa la crítica, no importa tu posición o tu condición económica. Lo importante es lo que Dios piensa de ti y a donde Dios te ha llevado y a donde Dios te va a introducir. Nunca dejes de predicar la palabra de Dios. Nunca dejes de hablar del plan de salvación. Nunca dejes de hablar del amor de Dios en tu oficina, en la clínica, en la fábrica, en la ferretería, en tu casa, en la tienda, donde sea, en el autobús. Conviértete en un instrumento en las manos de Dios. Sigue predicando con tu testimonio. No permitas que nada te desenfoque. Mantente firme en Dios, en tus convicciones, en tu fe y en quien tú crees, en aquel que es el autor y consumador de la fe, Jesús el Señor. Que alguien reciba esta palabra. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque por medio de esta palabra muchos han sido bendecidos. Yo declaro esta palabra sobre cada hombre y mujer, Dios, en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios de milagros, el Dios que restaura, que sana y que libera. No te centres en la opinión de la gente. Cree en lo que Dios hace por medio de tu persona. Sé instrumento en las manos de Dios. Deja que el Espíritu Santo te revele, te guíe y te dé autoridad y dominio propio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra cada hombre y mujer la reciba en esta tarde. Yo declaro que esta palabra se cumple en tu vida y que lo que estaba enfermo hoy es sano por la palabra de Dios. Y en el nombre poderoso de Jesús, declaro que todo cuerpo enfermo es sano, así como Pedro declaró sobre este hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, eres sana, eres sano, eres libre. No prestes atención a lo que diga el mundo. No pongas atención a los comentarios del mundo. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. Hecho está. Amén y amén.